hermanos. Entonces ese es el texto que vamos a meditar. Hoy día el texto es en el Evangelio de Marcos. Vamos a meditar en el Evangelio de Marcos y quizás ustedes se preguntan, ¿pero por qué Marcos? Ya vamos a hablar con mayor detalle de por qué Marcos. Pero quisiera invitar a ustedes a que abracemos ese desafío de leer el Evangelio durante ese periodo de cuarentena. Son pocos capítulos, 16 capítulos solamente. Usted puede leer en familia. También queremos invitar a todos aquellos que nos están viendo, que quizás no son cristianos, que no conocen a Jesús y que quieren conocer mejor a Jesús, a estudiar Marcos con nosotros. Vamos a tener instancias online donde vamos a estudiar el Evangelio de Marcos específicamente con aquellos que no conocen a Jesús. Y bueno, si usted no sabe, la Biblia está dividida en 66 libros. Y uno de esos libros se llama Marcos. Le decimos Evangelio porque es una descripción del ministerio, de la vida y de lo que hizo Jesús. Y junto con el Evangelio de Marcos existen otros 3 evangelios más que son así conocidos los evangelios. Y Marcos es uno de ellos. Y es el texto que vamos a leer. Y usted puede acompañar conmigo. Dice, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió como está escrito en el profeta Isaías: yo estoy por enviar mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto: preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Toda la gente de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén acudía a él, y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelos de camello. Llevaba puesto un cinturón de cuero y comían langostas y miel silvestre. Predicaba de esta manera: después de mí viene uno más poderoso que yo. Ni siquiera merezco agacharme para desatar la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Eso es lo que queremos. Días mejores. Sobre todo porque estamos en cuarentena, algunos obligados, otros no. Y estamos en una condición de aburrimiento para unos, incertidumbre para otros, sobre todo una sobredosis de TV. Se acabaron las series ahí en tu streaming favorito. Los que tienen niños ya no saben qué hacer con ellos. Pero muchos que están viviendo estos momentos, están viviendo momentos con mucho miedo. Miedo es una de las cosas más presentes en nuestras casas en estos días. Porque es el temor de la enfermedad, el temor a la muerte, es el temor a la cesantía, es el temor a la escasez, es el temor de que un familiar cercano pueda fallecer y que nos veamos imposibilitados de estar ahí, a despedirnos de nuestros seres queridos. El miedo ha estado en los corazones de muchas personas en este tiempo. Pero también algo que estimula ese miedo y que a veces genera un tanto de frustración es el exceso de información. Fíjense ustedes que nosotros estamos por primera vez viviendo una pandemia en tiempo real. Tenemos los datos de todo el mundo. Seguramente usted, como yo, debe estar aburridísimo de entrar en internet y solo escuchar coronavirus, COVID-19, mascarillas, alcohol gel. Ya no soportamos más esas palabras. El exceso de información genera también el exceso de desinformación. La cantidad de fake news en nuestros días es brutal. Ya no sabemos en qué creer. Algunos dudan de ciertos cientistas y de repente los cientistas surgen con opiniones divergentes. ¿Y en qué creemos? El exceso de información también es un beneficio y un mal de nuestra época, pero que juntamente con esto viene una forma bien chilensis de reaccionar a esta situación,
que son los memes. No podemos sobrevivir al confinamiento sin gastar de repente algunas horas disfrutando los memes que esa crisis ha generado. Fíjense que eso muestra la creatividad y la forma como nosotros buscamos encontrar un escape a todo eso. Pero seguramente usted puede encontrar, no ahora, después, en internet, varias músicas del coronavirus. La cumbia del coronavirus, el funk del coronavirus, el reggaetón del coronavirus. Bueno, y seguramente un montón de gente haciendo todo tipo de memes con la situación. Vivimos en ese momento raro, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo debemos enfrentar esa crisis? ¿Cómo debemos enfrentar esa crisis? Seguramente, si usted es cristiano, usted se ha preguntado ya cuáles son las directrices de la iglesia para enfrentar la crisis del coronavirus. ¿Qué vamos a hacer como iglesia? ¿Qué va a hacer mi empresa? ¿Qué va a hacer mi familia? ¿Qué va a hacer el Estado? Pero ¿cómo yo, tú, cómo nosotros debemos enfrentar esa crisis? Nosotros debemos entonces buscar en la palabra, ¿no? Debemos buscar en la palabra porque la gente está o ha estado con mucho miedo porque la gente ha leído poca la Biblia. La gente ha estado con mucho miedo porque la gente ha leído poco a la Biblia y ha visto mucha noticia. Lo que debemos hacer es leer más la Biblia y un poco menos las noticias. Con eso vamos a tener aún más miedo. Parece contradictorio, pero es así. Porque el tema es que cuando leemos la Biblia como la Biblia debe ser leída, ella nos muestra la realidad. Y cuando ella nos muestra la realidad se ve algo bastante duro. La crisis provoca eso, un shock de realidad. Y la Biblia, mejor que cualquier otro elemento, nos puede traer de vuelta a la realidad. Fíjense ustedes que esa idea del shock de realidad fue bastante enmarcado en nuestro país para el 18 de octubre. El estallido social fue un shock de realidad. Las injusticias estaban ahí, los desórdenes sociales estaban ahí y nadie se había percatado de que estaba ahí. Todo estaba bajo la normalidad. Pero todo el estallido lo que nos hizo ver es, mira, hay una realidad dura, compleja, una realidad que duele. Y la pandemia también. La pandemia muestra nuestra fragilidad, la pandemia muestra las prioridades, la pandemia muestra la muerte de cerca. Por lo tanto, nosotros cuando vamos a la palabra también encontramos un shock de realidad. Porque ahí en la palabra descubrimos que el problema no es solamente un problema social de injusticias. El problema no es solamente un problema de salud pública. El problema a lo cual nosotros estamos viviendo y enfrentando es un problema en el cual todos los seres humanos hayan sido infectados, ellos fueron infectados, hemos sido infectados por una enfermedad. Y esa enfermedad ha generado y ha producido y ha generado muerte en nosotros. Y la consecuencia no es simplemente el colapso del sistema o la muerte física solamente, sino que la consecuencia de esta enfermedad que nosotros estamos todos infectados es la muerte eterna, es decir, es pasar toda la eternidad en el castigo eterno bajo la ira de Dios, en eterno sufrimiento. Por eso cuando leemos la Biblia, nuestra reacción primera debiera ser de temor, porque nos muestra la realidad. La hemos, como dice en algunos lugares, la hemos embarrado. La hemos echado a perder. Por eso yo creo que es necesario hablar del Evangelio. Porque el Evangelio, sobre todo el Evangelio de Marcos, nos va a ayudar a tener una punta de esperanza en medio a toda la desesperanza que mi realidad entiende y vive. El Evangelio de Marcos hemos escogido este Evangelio especialmente porque, no solamente porque es un Evangelio dinámico, pero un Evangelio que fue escrito por un joven, un señor llamado Juan Marcos,
probablemente desde Roma. Él ha estado de cerca con Pedro, con Pablo y con otros apóstoles, sirviendo a la iglesia de distintas maneras por muchos años. Y él escribió desde Roma, pensando primariamente en el público romano. En la época del Nuevo Testamento, en el primer siglo, existía una paz global, podemos decir así. Los romanos gobernaban este mundo conocido, pero existían muchos pueblos. El idioma tradicional, el idioma internacional era el griego. Muchas culturas estaban profundamente influenciadas por el pensamiento griego y además estaban también los judíos profundamente influenciados por el Antiguo Testamento. Los romanos, que vivían en Roma específicamente, ellos tenían una forma muy peculiar de entender la vida y su pensamiento era muy práctico. Por lo tanto, cuando Marcos escribe este evangelio, él lo hace para transmitir eso, cómo Jesús es descrito, construido como un personaje que realiza. Eso era lo que valoraban los romanos. Mientras que los griegos o de influencia griega valorizaban un Jesús filósofo, con palabras de sabiduría. Mientras los judíos esperaban un Jesús más bien rabino, teólogo. Los romanos valoraban el tipo líder que ejecuta, que trae solución. Y nosotros estamos en ese caos, sea por el coronavirus, por la economía, por la crisis social, y necesitamos solución. Y el Evangelio de Marcos muestra esa solución concreta en Jesucristo. Es interesante porque el Evangelio de Marcos busca probar que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y eso es fundamental, porque esa es la patente, esa es la garantía de que Él está habilitado para transformar nuestras vidas, porque Él tiene la marca, la señal de Dios. Él es único. Y Marcos muestra a Jesús no solamente por lo que Jesús hace, pero sobre todo por lo que Él es. Y es interesante que Marcos da más atención a las acciones de Jesús que a los dichos de Jesús. Por eso hay 18 milagros en el Evangelio de Marcos y no solamente 4 parábolas. Y vamos a estudiar entonces ese Evangelio de Marcos. Y hoy día, específicamente, cuando hablamos del texto inicial de este Evangelio, vamos a meditar en la esperanza que Marcos promete y la esperanza que el Evangelio nos trae, que son señales de esperanza para ese tiempo de pesimismo. Seguramente usted ha pasado por repensar el futuro, han cambiado los planes, se han ajustado las agendas y su presupuesto está seguramente muy comprometido, así como lo de la mayoría de las familias. Vivimos tiempos de profundo pesimismo, pero en el Evangelio trae señales de esperanza para nosotros en ese tiempo. Y es lo que hace Marcos acá. Él inicia su Evangelio diciendo: comienzo el Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es interesante. Marcos inicia hablando de la esperanza, diciendo que hay una buena noticia. En ese mar de pesimismo, nosotros podemos encontrar en el Evangelio una buena noticia. Incluso es irónico decir que encontrar en el Evangelio una buena noticia, porque la mismísima palabra Evangelio en griego significa buena noticia. ¿Qué es lo que significaba esa palabra originalmente? Originalmente, la idea es de que hubo una victoria entre dos países que estaban peleando. El arauto, el mensajero del país vencedor, va hacia su pueblo para avisarles de la victoria. El Evangelium, él era un Evangelium, un propagador de buenas noticias. Luego esta palabra perdió su connotación estrictamente militar y pasó a ser utilizada como hemos visto acá, sobre todo en un aspecto más religioso, como la noticia definitiva, la noticia máxima, la mejor noticia de nuestras vidas. Eso es lo que Marcos hace. Entonces él retrata la vida de Jesús como un evangelium. La vida de Jesús no es simplemente una biografía más de un personaje más. Es la noticia. Es la información que llena de sentido toda la realidad. Es la información que trae
paz y a la vez confusión. Porque explica la realidad y no solamente la explica, pero muestra qué es lo que ha sido hecho para que yo pueda haber sido beneficiado. Este es el Evangelio. Por lo tanto, no es solamente una historia informativa, es una historia netamente formativa. Está basada en elementos fundamentales para toda la raza humana. Por lo tanto, no es un tema meramente religioso para los cristianos, sino que es una información vital, única y especialmente para toda la raza humana, porque como dije al inicio, todos nosotros estamos padeciendo del mismo problema. Ya hemos sido infectados por el pecado y el pecado va a hacer su camino y está haciendo. Todo lo que vemos en nuestro mundo, todas las injusticias, toda la muerte, todas las enfermedades, todo el sufrimiento, las violaciones, eso tiene un nombre llamado pecado. Y no hay solución humana, política, social, filosófica que pueda traer esperanza en ese mundo. Luego viene Jesús y Jesús dice, oye, aquí tengo una buena noticia. Él es la buena noticia. De eso está hablando Marcos acá. La solución para todos los problemas ha llegado. Y esta solución no es una cosa, sino una persona. Por eso el Evangelio de Jesús. Y él describe este Evangelio, él dice el Evangelio de Jesús, Jesucristo, ¿no es cierto? Son dos palabras. Jesús era su nombre de pila, el nombre de bautizo, el nombre que venía en el root de Jesús. Jesús, hijo de José y María. Pero Cristo es un título. Es un título que tiene valor teológico porque apunta hacia una profecía, apunta hacia una promesa de Dios de enviar un mensajero, enviar un intermediario, enviar aquel especial que él sí sería capaz de traer orden al caos que nosotros estamos viviendo. Por lo tanto, él califica a ese Jesús. No es una persona cualquiera, sino es la persona que tiene esta función. Y él afirma, Jesucristo, Hijo de Dios. Si bien en nuestros días nosotros decimos, todos somos hijos de Dios, esa expresión en la Biblia, Hijo de Dios, aquí se refiere a que este hombre no era meramente un hombre común. Él era especialmente la mismísima persona de Dios. El Dios hecho carne, el Dios encarnado. Fíjense ustedes el tamaño de nuestro problema. El problema humano es un problema tan grave que la única manera de solucionarnos era que el mismísimo Dios viniera o viniese, siendo hombre, pero también siendo Dios. Esa definición, Hijo de Dios, es lo que Marcos está defendiendo en su libro. Él va a hablar durante todo el libro explicando de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cómo? A través de declaraciones del mismo Cristo, declaraciones del propio Padre, en el bautismo, vamos a ver las próximas semanas, declaración incluso de demonios que afirman que Jesucristo es Hijo de Dios. Pero por último, la declaración incluso de un oficial romano. Allá en el capítulo 15, versículo 9 se ve cuando un oficial romano hiere a Jesús en la cruz. Él da testimonio de que ese era verdaderamente el Hijo de Dios. Porque la importancia de un oficial romano, los romanos están leyendo esto. Y con esto se dan cuenta de que, mira, eso no es solamente una idea de los judíos, sino que una persona con un reconocimiento para nuestra cultura que se ha reconocido esto también. ¿Para qué es importante entender a Jesús como Hijo de Dios? Porque el valor de lo que hizo Jesús depende de su identidad. El valor de lo que hizo Jesús depende de quién es Él. Y hay buena noticia, ¿por qué? Porque Jesús es quien Él dijo ser. Hay pruebas de eso. Eso es lo que está hablando Marcos. Por eso nosotros debemos enfrentar ese mar de pesimismo, reconociendo que hay una salida. Hay una salida. Hay una solución. Y esta solución no se trata de algo que tú y yo podemos hacer porque somos incapaces de traer una solución final y cabal al problema de la humanidad.
La solución está en la persona de Jesús. Es decir, Dios ha decidido solucionar este problema y Él ha hecho todo lo necesario para ello. Marcos entonces muestra a Jesús como la encarnación de la buena noticia. Por lo tanto, podemos empezar así nuestra conversación. Hay una buena noticia. Y obviamente que esa noticia, para ser buena, ella tiene que ser verdadera. Esa noticia tiene que ser verdadera. Él estaba escribiendo más bien a un público que no conocía tanto el Antiguo Testamento, pero que sí había algo conocido. Y él utiliza entonces una cita bíblica para dar fundamento a esa buena noticia. Él dice que, según lo que dice el profeta Isaías, y hace dos citas. De hecho, lo que habla el profeta Isaías es la segunda cita, lo que está un poquito después ahí en el versículo 3. Ese es literalmente el versículo 3, lo que está ahí en Isaías 40, versículo 3. Pero el versículo 2 más bien está en el texto de Malaquías 3, capítulo 3, versículo 1, que dice, sucedió como está escrito en el profeta Isaías. Yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grite en el desierto, preparen el camino del Señor y háganle sus sendas derechas. Esta declaración apunta hacia la figura de Juan, que es introducida aquí en ese texto. Todos los evangelios traen la figura de Juan, porque dentro de la profecía de la venida del Mesías, de la venida del Salvador, estaba el marco, la indicación de que el pregonador, el predicador, antecederá al Mesías, al Cristo, al Salvador. Entonces la idea de tener a Juan Bautista descrito acá y él presentándose como tal apunta exactamente a eso. O sea, lo que estamos viendo es el cumplimiento de la palabra. Jesús es lo que él dijo ser, porque Juan es también este predicador que fue anunciado como el precursor. ¿Qué es lo que hace Marcos aquí? Marcos está mostrando para la gente que está leyendo su texto y para nosotros que esa buena noticia no es una invención de su cabeza, no una bola que se les ocurrió a la gente en aquel momento y que, bueno, parece ser. No, él da fundamento en las mismas profecías de Dios. Él muestra, aquí está. Entonces él presenta a Juan Bautista como este hombre que fue indicado del Antiguo Testamento. Y es muy interesante porque eso nos da un fundamento teológico para entender a Jesús como Cristo, pero también un fundamento histórico. Nosotros vivimos en una época donde la gente se importa menos por los hechos y mucho más por la sensación a los hechos. Pero lo que hizo Jesús y lo que Jesús es no es un tema meramente de sensación, de lo que sientes, de lo que es para ti. Lo que está haciendo Marcos acá es decir, estamos hablando de hechos, de realidad, de eventos históricos. No estamos hablando simplemente de emociones ni de ideas generalizantes. Estamos hablando de hechos concretos dentro de la historia. Por lo tanto, fundamentar eso bíblicamente era importante para decir a la gente, oye, ese Jesús es de verdad el Cristo. Porque incluso el precursor, como había sido predicho, está acá y este hombre es un hombre de verdad. No es una idea. No es una idea. No es un pensamiento solamente. Por lo tanto, nosotros necesitamos entender eso. La Biblia, cuando nos habla de salvación, no habla de salvación solamente a tu manera, cómo te sientes. Habla de salvación concreta, real. Habla con hechos históricos, con manifestaciones concretas en la historia, tan reales que podrían salir en las noticias verdaderas o en la tele. Ese tipo de realidad estamos hablando. Es un hecho, eso pasa. Y tiene fundamento bíblico. Por lo tanto, aquellos que recibían ese mensaje pueden entender ese mensaje es un mensaje verdadero. ¿Cuál es la relevancia para nosotros de las profecías del Antiguo Testamento? No solamente que muestra que la fe cristiana está basada en una revelación progresiva, histórica, que está vinculada al cumplimiento de algo que comenzó en el inicio de la humanidad,
sino que muestra también que este hombre está cumpliendo, Juan Bautista, está cumpliendo una función práctica fundamental, que es de generar un movimiento. Sabemos nosotros cómo los movimientos son. El movimiento del 18 de octubre que nació con algunos muchachos entrando al metro y se transformó en lo que transformó. Lo que hizo Juan Bautista es generar un movimiento espiritual, llamando a las personas a reconocer sus pecados, mostrando a las gentes que ellos estaban mal espiritualmente. Y ese movimiento sirvió para la entrada del Mesías, la entrada de Jesús, la presentación de Jesús. Entonces todos acudían a Juan Bautista. ¿Y qué hacía Juan Bautista? Apuntaba hacia Jesús. Esta era su función, no tenía otra función. Básicamente para eso vino. El bautismo, por lo tanto, de Juan Bautista era un bautismo provisorio, un bautismo circunstancial, para que la gente despertara de su espiritualidad débil y entonces buscara al Señor. Y cuando buscaban al Señor, presentaban a Jesús como el Señor ahí mismo. Esa es la función. Una sociedad cansada de tantas falsas esperanzas y a la vez desesperada por algo de esperanza, necesita de una buena noticia con fundamento. Si usted quiere estudiar más la Biblia para ver cuáles son los fundamentos históricos, teológicos de Jesús, podemos conversar después del mensaje. Usted puede escribir en nuestras redes sociales y podemos seguir conversando. Pero primeramente reconocemos eso, que hay una buena noticia. Esa buena noticia tiene fundamento y esa buena noticia nos llama a la realidad. Porque, ¿qué es lo que hacía Juan Bautista? El mensaje de Juan Bautista era para nada del tipo buena onda. Fíjense cómo se vestía, era un tipo medio raro. Su forma de vestir y su apariencia apuntaba a profetas del Antiguo Testamento. Todo tenía una razón de ser. Era un hombre especial llamado para eso. Pero cuando Juan predicaba, su predicación era muy puntuda, muy directa. Él hablaba a la gente, llamando a la gente al arrepentirse de sus pecados, a que la gente abandonara sus pecados y reconociera su miseria emocional y espiritual. El mensaje de Juan Bautista era un mensaje bastante duro. Era un mensaje de arrepentimiento que confrontaba a la gente con su conducta. ¿Qué significa eso? Significa que cuando él predicaba, él llamaba a la gente: el que roba, ya no robe más. El que tiene 2 túnicas, de una al que no tiene nada. El que se está aprovechando del otro, deje de hacerlo. Cambien sus corazones, abandonen su compromiso parcial y abracen un compromiso concreto y real con Dios. Eso es lo que hacía. Denunciaba la falla de los gobernantes, denunciaba la falla de los pueblos. Era un hombre que llamaba a la gente a la realidad. ¿Cuál era la realidad? Nosotros estamos viviendo vidas llenas de pecado. Cuando nosotros pensamos en esperanza, queremos palabras bonitas que nos hagan sentir bien. Y es como cuando uno está enfermo y va al hospital, va al médico y está angustiado porque no sabe lo que tiene, y uno va al hospital. ¿Qué quiere escuchar? ¿Quiere escuchar algo que te haga sentir bien? ¿O quieres sentirse bien de verdad siendo sanado de la enfermedad que tienes? Para ser sanado de la enfermedad que tienes, tienes que descubrir qué enfermedad tienes. Por lo tanto, si yo tengo cáncer y voy al médico y él me dice: ¿tienes cáncer? Yo no puedo decir: ay no, qué palabra dura, para que ser tan directo. Porque simplemente no me paso unas pastillas y ya de pronto me pongo bien. ¿Para qué ser tan duro? ¿Para qué ser tan exigente? Cuando vemos a Juan Bautista predicando, él estaba predicando con esta idea de mostrar a la gente: mira, esa es la realidad. La realidad no es bonita, pero yo necesito despertar. La buena noticia produce ese despertamiento. Y todo lo que estamos viviendo con el estallido social, con la pandemia, eso nos tiene que llevar aún más a un despertamiento. Pero si yo me quedo solamente con las noticias, si yo me quedo solamente con
los memes, solamente con mis temores, nunca enfrentaré la realidad correctamente. ¿Por qué? Porque la palabra me va a decir de cuál es mi verdadera realidad. Va a mostrar el problema de fondo. Eso es lo que hace Juan. Él muestra que esa buena noticia nos llama a la realidad. Para entender la buena noticia, yo tengo primero que aceptar las malas noticias. Entender quién yo soy y en qué estoy parado. Para que así pueda entender cuál es la solución de Dios a mi problema. Nuestra sociedad no quiere escuchar las malas noticias del Evangelio. Por eso no entiende las buenas noticias del Evangelio. No quiere enfrentarse con la realidad de su ser. Porque prefiere estar engañado en toda una bola de yo hago mi vida como yo quiero. Lo que es una ilusión. El Evangelio nos llama a la realidad. Y es hermoso ver cómo Juan llama de una forma dura, pero esta forma dura generaba en la gente un impacto porque tenía sentido lo que él decía. ¿Cuál es nuestra realidad entonces? Tenemos el temor de mirarnos al espejo. No solamente al espejo de verdad, porque muchos días en la casa hemos subido de peso y no nos queremos subir a la balanza para ver cómo está la cosa. También no nos queremos mirar al espejo espiritual y ver cómo va ese personaje que tengo ahí. Pero yo necesito hacerlo. Necesito hacer el examen. Necesito hacer ese análisis de mi situación. Eso es lo que el Evangelio produce. El Evangelio dice, todos somos pecadores. Y como pecadores estamos destinados a la muerte. Y lo mal que vemos en el mundo, eso es consecuencia de este mismo pecado. Y no hay salvación fuera de estas buenas noticias. Es ahí entonces donde él presenta a Jesucristo. Porque él va y dice que esa buena noticia trae una solución definitiva. Estamos cansados de soluciones parche. Estamos cansados de soluciones a medias. Estamos cansados de soluciones que ayudan por un cierto tiempo y después dejan de funcionar. Él apunta a Jesús en el versículo 7 y 8. Él dice, yo estoy llamando a ustedes a que se arrepientan, pero no miren a mí. Yo no soy el que va a solucionar sus problemas. El que va a solucionar sus problemas es otro que viene después de mí. Y él describe entonces a Jesús. Él sabía cuál era su mensaje. Su mensaje era apuntar a Cristo. Jesús era la solución, no Juan. Ese era su llamado. Y él destaca el poder de Jesús. Primero él dice que es más poderoso que yo. Y si de verdad Juan tenía poder en su oratoria, en su predicación, y la gente veía Dios en Juan. Veía en Juan como un hombre de Dios para un tiempo de crisis. Pero él decía, yo no soy la solución acá. Cristo es, porque él es más poderoso que yo. Él describe el poder de Jesús. En el Evangelio de Marcos vemos Jesucristo realizando milagros, Jesucristo expulsando demonios, Jesucristo mostrando su poder sobre la naturaleza, Jesucristo mostrando su poder sobre los diversos medios. Este Cristo es más poderoso que Juan. Y él dice eso. A él ustedes tienen que mirar. Y no solamente eso. Él no solamente tiene más poder espiritual, tiene también la autoridad, la condición moral, el poder espiritual para experimentar la ira completa de Dios y sobrevivir a ello. Él dice, Él está por sobre mí de una forma tan absurda que siendo yo un hombre de Dios, yo ni siquiera soy digno de desatarle las sandalias. Él es superior en honra, en poder, en habilidad, en condiciones. Entonces, Juan destaca la dignidad de Jesús. Jesús era digno de adoración. Jesús era la causa del perdón. Jesús es porque el perdón existe. Y no Juan. Él apunta a eso, apuntando a las obras de Jesús, lo que Jesús haría, y a la identidad de Jesús, lo que Jesús era. Juan destaca el ministerio y la eficacia del poder de Jesús. Y muestra el contraste aquí de una forma muy clara. Yo os bautizo con agua, pero Él os bautizará con el Espíritu Santo.
Esta agua es solamente un símbolo, pero el Espíritu Santo es la cosa misma. Es aquello que entra en nosotros y nos transforma de verdad. El Espíritu Santo es la encarnación de la transformación en nosotros. Es por eso que le apunta a Jesús. Es Jesús quien envía el Espíritu Santo. Es a través de Jesús que nosotros podemos ser partícipes de esta sanidad, de esta restauración. Es Jesús quien ejecuta todo eso. Por eso le apunta a Jesús. Esa noticia trae una solución definitiva. ¿Qué significa eso? Significa que ya no es solución parche. Significa que ya no es una solución limitada. Significa que ya no es un intento. Qué hermoso. Todos nosotros queremos vivir en un país, queremos vivir en un mundo sin injusticias. Todos nosotros queremos vivir en un mundo sin violaciones, sin violencia intrafamiliar. Queremos vivir en un mundo sin pobreza. Queremos vivir en un mundo sin enfermedades. Queremos vivir en un mundo de alegría, de paz, de respeto mutuo. Todos nosotros queremos vivir en un mundo sin dolor, sin lágrimas, sin llanto, sin tristeza, sin depresión. Un mundo donde uno ya no tiene que sacrificarse a sí mismo de tanto trabajar para poder simplemente sobrevivir. Pero ese mundo, tal como nosotros queremos construirlo, no existe. El mundo que Jesús presenta, este sí es el mundo real. Ahí sí ya no habrá dolor, ya no habrá llanto, ya no habrá sufrimiento. Ahí sí ya no habrá tristeza, ahí sí ya no habrá muerte. Porque ¿cómo solucionamos todo eso? La causa última de nuestros problemas es el pecado. ¿Qué hace Cristo? Soluciona el problema del pecado para que nosotros tengamos una solución definitiva. Es la única solución que hay. Es por eso que cuando leemos la Biblia, tenemos que primeramente estar más amedrentados que cuando vemos las noticias. Porque la realidad es más compleja. Pero cuando nosotros miramos a Cristo, podemos encontrar ahí una respuesta que ningún medio, ningún país, ningún gobierno, nadie puede traer. Ninguna solución que podemos dar en ese momento será definitiva. Que hicieran llover dinero para la gente y que todas las personas fuesen millonarias y de repente se dan cuenta de que están sanas y que ya no hay más crisis. No hay una solución humana. Pero yo quisiera invitarte a ti a esa solución definitiva que trae Jesús. Entonces, ¿cómo la esperanza vence al pesimismo? Primeramente, ampliando la visión. No se trata del COVID-19. Tu problema no es el tema de las injusticias, del estallido social, de la cesantía, problemas emocionales, problemas familiares, problemas varios. No se trata de eso. La esperanza vence al pesimismo cuando nos pone en perspectiva de lo que realmente importa. Y el Evangelio es ese shock de realidad para mostrarnos qué es lo que realmente importa. Y cuál es el real problema de uno. Tenemos que despertar para eso. La segunda forma como la esperanza vence al pesimismo es entendiendo que esa esperanza, ella se ha manifestado en la historia. No estamos hablando aquí de religión, estamos hablando de noticias, de eventos concretos, de hechos. Es real. No es una esperanza en el sentido de que si tú sientes, yo siento. No es una esperanza en el sentido de que, bueno, a mí no me parece, pero cada uno con el suyo. No funciona así. Es tan real y tan concreto que es como si alguien dijera, bueno, yo creo que la solución para el problema del coronavirus es que uno tome mucha agua. Entonces, si yo me quedé contagiado, tomo mucha agua y me sano. Y los médicos van a decir, pero no es así que se sana ese problema. No, pero esa es tu opinión. En mi opinión, yo creo que tenemos que hacer así. Entonces, cada uno tiene su opinión. Pero eso no soluciona el problema de hecho, porque el problema concreto está ahí. Es objetivo, es científico. El mismo caso
de lo que estamos hablando acá. Esa esperanza de la que estamos hablando no es simplemente una esperanza que va en nuestras cabezas, en nuestros sentimientos para que nos sintamos bien. Estamos hablando de hechos históricos, concretos, teológicos, históricamente revelados y que están manifiestos en la palabra. La esperanza vence al pesimismo cuando nosotros nos permitimos ser confrontados con nuestro verdadero yo. Nuestro verdadero yo no es bonito. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra miseria, nuestro corazón puede recibir la gracia y la misericordia de Jesús. ¿Por qué? Porque Él vino para traernos una salida de la miseria en la que estamos. Pero si nosotros negamos nuestra realidad, ¿cómo vamos a encontrar la salida? ¿Cómo vamos a experimentar eso? Te invito a que abra su corazón. Y no es bonito hacerlo. Porque si vamos según la Biblia, mirar quién tenemos nosotros delante de nosotros. A los ojos de Dios estamos mal. Pero esa miseria, cuando comparada con lo que es Jesús, y entendiendo que Jesús es un hecho histórico, concreto, visible, presente, acá para mí y para ti, podemos descansar en el poder sanador de Jesús. El poder sanador de Jesús. No es que va a sanar sus enfermedades que tienes ahora, no estamos hablando de eso. Obviamente que Él puede sanarte y puede hacer lo que Él quiera, pero estamos hablando de que Él resuelve el problema de fondo, no el problema superficial o circunstancial. Él te resuelve a ti. Él resuelve el problema de la humanidad. De eso estamos hablando. Yo quisiera invitarte a que en ese periodo de cuarentena meditáramos en el Evangelio de Marcos para llenarnos de esperanza verdadera, de esperanza transformadora. Te quiero invitar a cerrar tus ojos y quiero orar contigo. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor misericordia porque yo necesito de ello. Yo necesito de esta salvación. Y si a lo mejor estás escuchando y nunca has tenido la decisión de decir, Jesús, yo quiero esta sanidad. Yo quiero esa transformación en mi vida. Yo quiero vivir eso. Te invito también a que cierres tus ojos y ore con nosotros.